nos... Debería salir un botoncito como rico, ahí está. Sí, no, sí estamos. Sí, es que lo que pasa es que me da la opción de grabar en la nube o grabar en el computador. Puedo grabar en el computador, creo que es mejor. Ya. Entonces, bienvenidas a nuestro panel de especialistas, el primero de una serie de videos que quiere acompañar a nuestro público, vamos a hablar así, ¿no? Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar, y quisiéramos ser un aporte en este tiempo difícil desde esta plataforma de Psicólogas en Red para todos ustedes que puedan sentirse acompañados, escuchados, ¿no? Tenemos el Yo Te Escucho, ¿cierto?, en Psicólogas en Red, y este espacio, digamos, ¿no?, que vamos a llamar nuestro panel de especialistas, van a ir conociendo a todas nuestras y nuestros profesionales que con mucha humildad y también creatividad, ¿no? Eh, Quisiéramos ponernos al servicio y poder acompañarlos en este tiempo de distintas miradas, de distintos aspectos, desde la psicología, ¿cierto? Y la labor que nosotros hacemos. Y por lo tanto, en esta primera reunión, en esta primera experiencia, tenemos a dos invitadas, eh, Anita Ovalle, ¿cierto? Anita. Eh, Hola. Anita es psicóloga clínica y supervisora clínica también, tiene 12 años de experiencia, y ella se ha ido especializando, ¿cierto?, en el tema de la ansiedad, ¿no? Vamos a partir por ahí. Parece que todas nosotras en Psicólogas en Red hemos estado bastante ansiosas, entonces hemos decidido que es uno de los temas que también más escuchamos en nuestra profesión, ¿cierto? Actualmente nuestros pacientes están con elevado monto de ansiedad y están pidiéndonos ayuda, tips de repente de cómo poder afrontar, ¿no? Poder entender mejor lo que nos está pasando. ¿Mm? Y Natalia Torres, hola Natalia. Hola, ¿qué tal? Natalia Torres Matus, ella también es psicóloga clínica, especialista en dolor crónico y fibromialgia, con mucha experiencia también en el tema, y nos quiere acompañar, advertir, ¿cierto?, cómo podemos acompañar a otras personas también, de qué manera podemos entender, ¿no?, la fibromialgia y el dolor crónico en un momento de mucho estrés, de mucha ansiedad, de muchas preguntas, incertidumbre, etcétera. Así que las voy a dejar, ¿cierto? Le paso la palabra a la colega. Vamos, yo creo que partir contigo, Anita, para que tú nos cuentes un poco qué vamos a entender por ansiedad, ¿no? ¿Qué podemos entender? Mi nombre es Angelina Bachigalupo, yo soy psicóloga clínica, y me han dado la misión de poder acompañar a las panelistas en las distintas especialidades en esta suerte de entrevista o conversación informal con las especialistas. Anita, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, como les decía a Angelina, es acompañarlos y poder compartir una conversación con el fin de estar a la utilidad de ustedes para ver cómo ir enfrentando esta epidemia que estamos viviendo hoy en día. Y por eso entramos en todo lo que tiene que ver con la ansiedad y estrés, porque es algo común que nos está pasando a la mayor parte de nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? La ansiedad en sí es una emoción, es el miedo al miedo, que todos tenemos ansiedad, es algo normal y esperable. Y el estrés, por otra parte, es más bien como un conjunto de alteraciones que surgen en nuestro organismo, producto o sea, como respuesta física, producto de algún estímulo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Tanto la ansiedad y el estrés, cuando nos vemos enfrentados frente a un estímulo que genera incertidumbre, miedo, pérdida del control, no sabemos qué va a pasar, entonces nuestro cuerpo reacciona y se gatilla la ansiedad y el estrés. Entonces, al estar enfrentando una pandemia, una epidemia, que nos sitúa en un contexto donde nuestras capacidades físicas y psíquicas se ven alteradas, dado que estamos en aislamiento, llevamos viviendo en un espacio reducido un buen tiempo, tenemos exigencias también telelaborales, incertidumbre económica, una serie de características que hacen
que nuestro organismo entonces responda, se active y se ponga en modo de sobrevivencia y protección, para protegerse y poder saber cómo enfrentar este acontecimiento. Y entonces así es como surge los aumentos de ansiedad, de estrés, lo que nos hace sentir más o menos incómodos, ¿ya? Mm. Como cada uno de nosotros somos personas distintas, a cada uno nos impacta de manera distinta. No todos vivimos la ansiedad de la misma manera, no todos tenemos los mismos síntomas. Lo que sí tenemos en común es que a todos nos impacta de distinto nivel, de distinta manera. Eso no significa que estoy volviéndome loca, ni mucho menos. Hay cierta gente que puede tener sintomatología como reacciones que son súper bajitas, que ni siquiera se da cuenta, y hay otras personas que pueden tener una reacción eh, mucho más fuerte o que sí les desequilibra su día a día. Cualquiera de las dos están igual de bien. Aquí no hay algo ni bueno ni malo. Lo importante es poder entender que esta es una reacción esperable, natural y que tiene un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, si nos estamos sintiendo distintos a lo habitual, vamos a ver un poquitito más adelante a qué nos referimos cuando nos impacta desde lo fisiológico, desde lo emocional, desde lo cognitivo, eh, pero lo importante aquí es que si nos está afectando de alguna manera, no me estoy volviendo loca, no es que esté mal, sino que mi cuerpo está en modo de eh, protegerse y sobrevivencia. Por lo tanto, es súper normal y esperable que yo esté distinta. Y eso es lo primero que a mí me gustaría dejar bien claro, porque creo que dentro de toda la dificultad que ya estamos vivenciando, es importante que todos sepamos que esta manera de reaccionar es normal, es esperable y tiene un tiempo determinado. Es como, casi como si de pronto abrimos la puerta de nuestra casa y aparece un león, ¿sí? Nos Exacto, activamos y eso es bueno porque tenemos que arrancar o tenemos que hacer algo o tratar de hacer algo, eh, ¿cierto? tal cual, exactamente. Muchas veces el estrés tiene esa connotación tan negativa, ¿no? Así como, no, eso me estresa, no, el estrés es malo, pero la primera respuesta, ¿cierto? La que nos lleva al estrés, cuando el estrés es malo, cuando ya se vuelve crónico, ¿cierto? Cuando nos empieza a hacer mal los altos niveles de estrés, pero una ansiedad basal, entonces podríamos pensar que nos sirve. 100%, es más, nosotros siempre la tenemos y como tú das el ejemplo, no sé, pues si veo un león, es lo mismo como cuando alguien dice, hoy tenemos prueba, ¡ay! Estoy súper ansiosa, estoy súper Mm. estresada, eso es útil y necesario porque necesitamos activarnos para justamente ponernos en modo de, a ver, ¿qué necesito para poder enfrentar esta nueva experiencia, desafío, lo que sea? Necesito juntar la materia, necesito estudiar, y eso es lo que nos activa a hacer lo que necesitamos para enfrentar los distintos estímulos. Igual que un león, si tú ves un león, Mm. claramente toda tu sangre se va a ir a los pies, a todas las extremidades, ¿para qué? Para correr, sobrevivencia. Entonces es súper importante lo que tú dices, es algo que nos acompaña y que a veces se activa más de lo necesario y ahí es donde empieza quizás a pasar a ser un problema, pero Mm. no es siempre es así. O sea, la Claro. ansiedad y el estrés están a nuestro favor para activarnos a poder enfrentar las distintas dificultades, lo que no significa que sean cómodas, Mm. pero sí útiles. Exacto, Y exacto. marcar la diferencia como cuando la curva ya está muy alta y pasa a bloquear, y eso ya Claro, distinto. es como un poco pasar a lo que, ¿qué hacemos con esta ansiedad? ¿No? Que es un poco más, un poco posterior en el fondo. Sí, Natalia, me gustaría también escucharte por dónde quisieras partir esta conversación. Tú tienes tanto que aportarnos, ¿no? Que el tema del dolor está súper asociado, ¿cierto? En las personas que sienten dolor crónico, que tienen enfermedades de base o que tienen otras cosas asociadas, ¿cierto? O que tienen incluso algún trastorno ansioso de base. eh, Ujú. Esto nos impacta de manera distinta, ¿cierto? Exactamente. Bueno, hay que decir que eh, tomando también el tema de la ansiedad, las personas con dolor crónico y especialmente las personas con fibromialgia están como mucho más sensibles a estas situaciones. Es como que si para una persona
sin dolor o una persona en promedio, al abrir la puerta hay un león y obviamente uno tiene que despertar todas las antenas y reaccionar frente a eso para asumir el desafío y poder enfrentarlo. Para una persona con fibromialgia, el león es como 10 veces más grande y 10 veces más feroz. Terrorífico. Es de terror. Entonces es como que inmediatamente las personas con fibromialgia están mucho más sensibles, como que tuvieran unos lentes como con lupa para todas estas situaciones. Es como que al tiro es una alarma, una alerta, una situación de alerta inmediata y gatilla en el cuerpo, porque si una persona normal tiene que reaccionar fisiológicamente frente a una potencial amenaza, una persona con fibromialgia es como que su cuerpo está demasiado reactivo, o sea, hipersensible. Es como que también, voy a hacerle una analogía a las personas con fibromialgia o a las personas con dolor crónico. Es como cuando uno va a ver a un amigo y va y toca el timbre. Entonces yo toco el timbre, es un estímulo que va por un cable que llega adentro de la casa y hay una caja donde que emite un sonido, una alarma, una alerta. ¿Ya? En el caso de las personas con fibromialgia es como que tú presionarás, apenas tocas el botoncito y se activa y adentro es como con parlante de estadio que sale el ruido, así, súper fuerte. Y no solo eso, si además que aparte de apenas tocar el botoncito, queda pegado y queda con ese ruido permanentemente. Y de ahí, días, horas, años, y obviamente eso a cualquier organismo va a generar un problema, un daño, Gaste tremendo. no un daño, una sensación terrible. O sea, ese es el problema, el del dolor crónico, queda instalado. El tema quizás no es tanto el tema fisiológico, porque sí, hay un tema fisiológico. En el caso de las personas con fibromialgia se ha comprobado que hay un mal procesamiento en el tema del dolor. Digamos, como en el cerebro es como que hay, no se sabe cómo es que comenzó a nivel fisiológico, biológico, pero sí se instala como un mal procesamiento del tema del dolor. O sea, como Hay un que cableado ahí que algo está pasando, ¿no? Está como claro, sí, intervenido. es como que el cerebro tiene formas de analgesia natural y como que esas formas de analgesia no están funcionando. Como que nada puede apagar esa alerta, esa alarma, como que no se apaga, no hay forma, como que hay un desbarajuste ahí. Entonces, el tema es que, además de eso, las personas con fibromialgia tienen una sensibilidad particular emocional. El problema de que adoptan pensamientos como muy poco adaptativos para asumir esta situación, porque uno pudiera tomar una elección, por ejemplo, no importa, voy a ver cómo voy a resolverlo, voy a salir, quizás voy a salir de la casa para no escuchar este ruido, voy a Voy a buscar un abrir la gatito, ventana. voy a abrir la ventana, claro, pero las personas con fibromialgia es como que no puede hacer esto es terrible, es Ok. demasiado grande para mí, y como que el dolor crece, 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 crece más. Le dan más lugar incluso del que tiene, ¿o no? O es como que abrieran la puertita de la sensibilidad Mm, sí, y claro, el es impacto que como, tiene ahí es bastante claro, importante. es como que en realidad el dolor puede comenzar en un momento y se puede manejar quizá algunos medicamentos a nivel médico, pueden calmarlo, pero el problema es la cronificación, y se cronifica porque es la forma de la actitud que uno tiene frente a este dolor. El impacto, el miedo, el no saber cómo tomarlo y como que te quedas ahí hundiéndote cada vez más en el dolor. En vez de tomar una actitud activa, proactiva de tratar de resolverlo. De hecho, uno de los tratamientos importantes, y se ha demostrado que el ejercicio físico aeróbico, por supuesto en forma progresiva y guiada por un especialista, puede ayudar a restablecer el sistema nervioso. O sea, en realidad es que el tema de fibromialgia es bien complejo porque también no es fácil decirle a una persona que sufre de dolor día y noche, Claro. Que se va a hacer tienes que hacer, ejercicio. claro, Sí, es entonces bien frustrante, ¿no? es complicado. Pero también es cierto que en las personas con dolor crónico a veces tienden a quedarse ahí, estacionándose. Como me duele, no me muevo. Me quedo ahí, me quedo en la cama, me quedo en la cama, y me quedo en la cama, y como que es peor porque como que todo se va deteriorando más. Vas teniendo más síntomas, porque no es solamente el dolor, es la fatiga, es la falta de sueño, es la rigidez matutina, es un montón de problemas viscerales, por ejemplo, trastornos gástricos
colon irritable, vejiga irritable. Hay como una variedad, como alrededor de 25, 30 síntomas asociados, también síntomas inmunológicos asociados también. Hay veces que Eso, las personas perdón con Natalia, y fibromialgia, eso una vez que se hizo el diagnóstico, que me imagino que no es fácil, ¿no? Llegar al diagnóstico, lograr saber diferenciar, por ejemplo, qué sé yo, entre otro tipo de enfermedades, pero también me imagino que también está bien asociado a trastornos ansiosos, a trastornos depresivos, ¿no? Y que sí, debe ser difícil hacer un diagnóstico diferencial. Pero sí, antes de meternos en el tema del diagnóstico, me gustaría quizás volver a la Anita y que nos iluminar un poco. Me parece muy interesante estas analogías que hizo Natalia, ¿no? Esto del estadio, ¿no? De sentirse en un estadio. Me imagino, Anita, también, ¿no? Que compartimos en eso de que la ansiedad ya es un estado de una lupa encima de uno, ¿no? O que uno estuviera. Sí. Me gustó. Exactamente, lo que hay en común ahí, en el fondo, las personas que tienen algún tema ansiógeno, efectivamente, la forma como frente, la alarma que tienen es como hipersensible, ¿ya? Entonces está como está desregulada, más que mal regulada, está desregulada, entonces frente cualquier evento, inmediatamente viene el pensamiento catastrófico, el juicio, que me van a criticar, que tengo que controlarlo. Y eso es cuando estamos hablando ya más de trastornos de ansiedad, que en el fondo, frente a cualquier estímulo, uno, la forma de leerlo está desregulada, entonces algún pensamiento catastrófico, ¿ya? Ahora, lo que estamos viendo hoy es un poco distinto porque efectivamente existe un gatillante y algo a la base que es real, y donde nuestra integridad física está siendo Está vulnerada. O amenazada. sea, uno ve las noticias y uno ve efectivamente que la gente se muere. Entonces aquí ya estamos hablando de algo real. Este miedo es real y nosotros frente a esto respondemos, ¿ya? Sea regulado o desregulada mi ansiedad basal. ¿Me Con lo que explico? venimos, ¿cierto? Esa ansiedad que nos Sí, acompaña en la vida sí. común y corriente de lunes a domingo. ¿Sí? Exactamente, y que la necesitamos para poder activarnos, para no quedarnos echados y que todo en la vida es cómodo y que todo resulta, porque si no sería más complejo. Pero frente a lo que estamos pasando hoy en día, una epidemia real, que de verdad existe un riesgo frente a nuestra integridad física, obviamente nuestro cuerpo responde y responde desde lo fisiológico, y ya cuando se desequilibra a nivel fisiológico, obviamente se desordenan los pensamientos, las emociones, el comportamiento, y a nivel como fisiológico, una de las cosas que aparecen son las enfermedades psicosomáticas como la fibromialgia, el colon irritable, la cirrosis, psoriasis, perdón, siempre se me dan vuelta Yo dije eso. cirrosis, bueno, es que estamos tomando mucho quizás para controlar la No, ansiedad. alguna gente dice claro. que eso es lo que está haciendo para mejorarse, yo no sé. Sí, Me sí, lo he quería decir escuchado mucho. psoriasis. Vamos a tener un Sí, problema ahí, ¿no? sí. Dolores de cabeza, dolores de espalda, tensión muscular, baja o alta de energía, alteraciones también de hábitos de alimentación, ya sea que tengas más o menos apetito. Lo mismo en nuestros hábitos para dormir, estamos durmiendo o más o menos. Y cuando se nos desregula eso, entonces, como somos un ser integral, por default, los comportamientos, las emociones, nuestra forma de pensar, yo no sé, seguramente quizá a alguno le ha pasado de que su nivel de concentración está mucho más disminuida, hay mucho más pensamientos disruptivos que entran, por lo tanto nos sacan de nuestra concentración, alteran los procesos de memoria, y así entonces también se nos va como desordenando nuestra forma que hemos tenido siempre de pensar. Si yo antes podía quizás hacer una tarea en 10 minutos, hoy en día no sería nada raro que me demore 15 o 20, que dentro del proceso me desconcentre porque tenga pensamientos como que se meten en mi cabecita a desconcentrarme y tengo que volver a tomar el foco.
Y así, Y las entonces, interrupciones diarias, ¿no? Yo también he escuchado muchas mamás, me pasa a mí también, ¿no? Que están haciendo algo que requiere de cierta concentración y mamá, ¿dónde está? No sé qué cosa, mamá, tengo hambre, mamá. Entonces, esas interrupciones también hacen que uno tenga que poner el doble de energía, porque es distinto estar en exacto, silencio sin que nadie te interrumpa o teniendo las mínimas interrupciones a una interrupción que además no esperas, ¿no? Porque no es así como, mientras exactamente. más chiquititos los niños, más necesidad de atención inmediata tienen, ¿no? Entonces, eso también hay un Exactamente. desgaste importante, ¿no? Importante, sobre todo si mantenemos la exigencia, porque Exacto. si yo espero hacerlo igual, Mm. siendo que todo el contexto es distinto, mi expectativa está alterada y por lo tanto me voy a estar frustrando todo el rato, porque es imposible que yo tenga los mismos resultados de teletrabajo con un trabajo en un lugar donde estoy aislada, en el buen sentido de la palabra, tengo mi oficina, me siento, me concentro, no tengo ruido, versus estar con los niños, cocinando, trabajando, preocupada, es totalmente distinto el panorama. Entonces, algo súper importante que después lo vamos a hablar dentro de los tips, tiene que ver con bajar las exigencias de lo que espero de mí misma, de mis hijos, porque tampoco les puedo exigir quizás como les exigía antes, porque ellos también se desregulan con esto. Eh, entonces, es importante mirar eso y poder como tener una Incluirlo, mirada incluirlo en el más análisis. compasiva, exacto, Es más, sí, más real y más compasiva. sí. Natalia, ¿qué sientes tú o qué piensas tú, qué te han referido tus pacientes? ¿Qué crees tú que está pasando con las personas con dolor crónico, con fibromialgia? ¿Qué es lo que están necesitando en este momento? La verdad que es como, ocurre en realidad como todas las personas. Ahora que está hablando Anita, a mí se me venía a la mente que lo que ocurre es por un virus y es difícil poder imaginarse eso porque no lo vemos, no es algo que se puede ver. Entonces, desde ahí ocurre mucho pensamiento, o sea, uno trata de imaginarse, de tratar de abordarlo de alguna manera, pero no es lo mismo, por ejemplo, que cuando veíamos imágenes de ciertos lugares con el estallido social, entonces uno sabe que para esos lugares no se va y puedo hacer mi vida, puedo hacer otras cosas por otro lado, pero esto es como que queda como en el Está imaginario en todas así. partes y en ninguna. Claro, entonces también eso le afecta mucho a las personas más sensibles, por ejemplo, con dolor crónico, con fibromialgia, porque también ellas tienen eh, un pensamiento un poco más catastrófico también, como de que si ya hay algo que es difícil de abordar para la mayoría de las personas, con esto es como que te puedes imaginar muchas más cosas. O sea, eh, ¿qué pasa si salgo y respiro y me viene el virus? ¿O qué pasa si toco esto y está el virus? Y no sé. Entonces empieza a haber muchos como problemas en torno a eso. Entonces, como te puedes imaginar, entre comillas, muchos rollos eh, por algo que es difícil como abordarlo, pensarlo, digamos. Obviamente que gracias a la información que llega, y si las personas se informan correctamente, van a saber bien cómo es y qué es lo que hay que hacer, que hay que lavarse las manos, etcétera. Pero el problema de las personas con mucho más sensibilidad, por ejemplo, como son personas con fibromialgia, son sensibles mucho más sensibles a nivel sensorial, físico, pero también a nivel emocional. Eh, Tienen ya de por sí una predisposición quizá a nivel del sistema nervioso, pero también han adoptado una actitud mucho más sensible frente a la vida. Entonces, y también a veces mucho más negativa, más hacia el lado negativo, de que piensan todo lo malo que puede ocurrir en vez de todo lo bueno que podría hacer. Entonces, desde ahí en realidad el tema es cambiar un poquito el switch, dejar de ver tanta noticia catastrófica. Yo en realidad lo que más aconsejo a las personas y en general es que sí, es que es bueno informarse, pero mejor de fuentes escritas, porque el bombardeo de la parte de la televisión o de la radio, del ruido, es mucho más, genera mucho estado de alerta, más que, por ejemplo, si tú puedes controlar al leer la información. Es mucho más amable, digamos, de llegar y poder informarte de verdad. Porque es importante tener información para saber qué hacer, ¿ya? Es Exacto. importante tener la información, pero también tampoco es volverse loco con todo ese bombardeo mediático que hay, porque eso a las personas con dolor crónico, de hecho hay muchas personas que están con más crisis de dolor.
están muchas personas experimentando con esto, muchas crisis de dolor, lo cual es tremendo. Y lamentablemente el sistema de salud está abocado a la pandemia y no a las personas que tienen las crisis de dolor. Pero Natalia, lo que sí, perdón, disculpa, sí. lo que sí les quiero recomendar a las personas es que busquen los pensamientos más amables y más positivos de las cosas que podemos sí hacer, de que podemos estar con nuestra gente querida, de que podemos hacer cosas entretenidas en la casa, que se pueden hacer cosas, por ejemplo, cosas que usualmente dejamos de lado, pero por ejemplo, no sé, si alguien tenía que ordenar algo en la casa, o si alguien quería hacer un pastelito algún día, cocinar con los hijos, son experiencias nuevas y positivas, buenas para hacer, que al final, esos son los analgésicos para que necesita el cuerpo. Los analgésicos, porque el cerebro tiene sus analgésicos naturales, que vienen de las experiencias positivas. O sea, por ejemplo, de reírse más, cuando uno se ríe, genera endorfina, genera serotonina, son sustancias que son como la farmacia natural del organismo. Entonces, si tú vives cosas positivas, alegres, te ríes, compartes, haces cosas que te gustan, en vez de preocuparte de todo lo malo, mejor preocuparte de lo bueno, y eso va al final a ayudar bastante a calmar, a aliviar. En ese sentido, he escuchado, fíjate, bueno, entre todos los memes que llegan y las cosas, hay gente, fíjate, que ha estado como, de algún modo, como haciendo su propia biblioteca en el celular de cosas divertidas, cosas que en el fondo, claro, dentro de toda esta tragedia, ¿cierto? Sin el afán de disociar a la gente ni nada, pero también han salido cosas chistosas, iniciativas bonitas, ¿no? Siempre las noticias muestran como las iniciativas, o más que iniciativas, sino que como las tragedias, ¿no? La parte del drama, ¿no? Y evidentemente que esta pandemia lo que más trae, ¿cierto? Es situaciones dramáticas, ¿no? Situaciones de dolor, situaciones difíciles, ¿no? Y sin querer como dejar esas cosas de lado, ¿no? Hay momentos también que la vida nos trae cosas que nos hacen felices, cosas que nos devuelven la esperanza, ¿no? Uno de los temas que ronda esto, y que yo imagino que las personas que también tienen una ansiedad importante de base, pierden contacto con eso, ¿no? Con lo lúdico, con lo entretenido, con lo que nos hace felices, ¿no? Porque empezamos a envolvernos en esta cosa más dramática. Entonces, qué importante es, por ejemplo, tener como, no sé, nuestro grupo de personas que queremos, nuestro grupo de amigos, que podamos hacer, recordar situaciones bonitas, situaciones en que lo hemos pasado bien, ¿cierto? En que hemos tenido momentos gratificantes, no sé, nuestra propia colección de memes divertidos, los que nos han hecho reír, bueno, en los momentos quizás más malos, echar mano un poco a eso, ¿no? Es como ponernos creativos también, ¿no? Me hace mucho sentido, Natalia, lo que tú decías, que las personas, como que, claro, frente a esta ansiedad que de alguna manera te inunda, te quedas como paralizado, ¿no? Y no se te ocurren cosas que puedes, que te pueden como rescatar, ¿no? De ese estado más depresivo, más de preocupación, ¿sí? Yo creo que ahí hay un montón de cosas que imagino que tú hablas con tus pacientes y que tienes más a la mano, como que le pueden servir, ¿no? A las personas con dolor crónico. Anita, tú, las personas que tienen ansiedad, ¿qué cosas recomiendas, ¿no? Natalia ya nos dijo varias, ¿no? ¿Qué cosas? Sí, mira, yo tomándome un poco de eso, tenemos que recordarnos que nosotros, nuestra cabecita viene configurada para la sobrevivencia, entonces está entrenada a mirar lo negativo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Para defender. Y ahí es súper importante lo que ustedes están hablando, porque nosotros somos quienes gestionamos lo que va a ir pasando. Entonces nosotros tenemos que intencionar el empezar a entrenar y practicar esto otro que nos hablamos un poco la Natalia, que vamos a empezar ahora a desglosar y mirar más en chiquitito, que tiene que ver con el autocuidado, con lo que a mí me ayuda. Somos todas personas distintas, como hablamos al principio, y por lo tanto la respuesta frente a la pregunta ¿qué necesito ahora? O ¿cuál es la mejor manera de cuidarme? Es distinta en cada una de las personas, ¿ya? Pero para que eso suceda, para que exista, que lo tiene que gestionar e intencionar uno. Y ahí es donde la buena noticia es que nosotros tenemos la responsabilidad de lo que hacemos.
efectivamente me puedo dejar estar abrumada por esto que hemos hablado, que sucede físicamente, como también quizá emocionalmente me siento mucho más vulnerable, frustrada, ando más hiperalerta, y un montón de sensaciones súper incómodas, como sentir ansiedad, sentirse más vulnerable emocionalmente, que uno va cambiando, a nivel de comportamiento también, porque uno sobre reacciona, las mujeres quizá florece más el llanto, en los hombres más la rabia, ya una serie de cosas incómodas, pero la buena noticia aquí es que frente a este panorama sí existen muchas cosas donde nosotros tenemos el poder, y eso es importante de mirar, porque nosotros somos quien tenemos que intencionar y gestionar que eso pase para que esta sintomatología no aumente, se mantenga, incluso puede disminuir Baje. un poco, Exacto. y puede pasar, o sea, estoy 100% segura. Y Claro. entrando más en ese tema, creo que lo primero importante es saber lo que no tenemos que hacer, ¿ya? Partamos por lo fácil. Sí, Lo que no aparte de salir de nuestra casa, eso no hay que hacerlo, tenemos que claro, quedarnos eso en la no hay casa. que hacer. No hay que quedarse en casa. Dos, tenemos que no minimizar la experiencia, tanto ni la mía ni del de al lado. Es decir, esto no es para tanto, oye, hay otros que están mucho peor, así que yo no debiese estar así. No, validemos lo que pasa, ¿ya? Validar no significa solucionar, significa escuchar. Por lo tanto, tampoco me Aceptar. tengo que, claro, aceptar. No tengo por qué ni encontrar la solución a mi amiga, a mi marido, a mi hijo o a mí misma, sino que más bien quedarse ahí sin exigirme estar bien o sin empezar a generar recetas. Mira, lo que tú tienes que hacer es hacer esto y esto y esto y vas a estar súper bien. Porque nos encanta ayudar al otro y finalmente más que ayudar ahí, estamos imponiendo. Entonces, mucho mejor quedarnos ahí, escuchar. Uno ni siquiera necesita hablar, uno puede escuchar al otro simplemente estando y tocándolo. O sea, la misión aquí no es tan compleja, no tenemos ni que solucionar, ni que dar respuesta, estar, aceptar y validarlo, más que minimizarlo, dar recetas o exigirme a estar bien Anita, o eso de validarlo, yo creo que es importante que las personas quizás tienen dudas acerca de qué es validar una emoción o un estado, ¿no? Tiene que ver con, primero que nada, identificarla y aceptarla, más que querer evitarla, como esto es así y ya Exacto. está. No entra el juicio de que no es que debiese ser. Las personas ansiosas somos muy buenas para como preocuparnos por cosas que quizás nunca pasarán, por controlar todo, por enjuiciar, por criticar, por querer satisfacer expectativas del otro, los pensamientos catastróficos. Entonces no es difícil caer en esa necesidad. Y ahí está donde todo eso tenemos que intentar fuera, y solamente la tarea es como, ok, esto está pasando, esto es difícil, sí, me cuesta, ¿Va? Se esto, pegó. ya Espérame, eso espérame. Es es. que se pegó, se pegó. Quedamos así como, esto me cuesta, y ahí se pegó así que puedes repetir lo último. Parece que está fallando tu... Ah, y ahora volví, Sí, ahora volviste. Sí. Bienvenida. ya, Pero estábamos claros, quedado la parte como de la validación, ¿no? Puesto en lo que hacemos con ya. las mamás, ¿no? Con los niños chiquititos también, el tema de la validación, ¿no? Sí, entiendo, estáis súper enojados, no podéis salir, no podéis ir al colegio, no podéis ver a tus amigos, lo entiendo que estés llorando y pataleteando y, pucha, te acompaño, ¿no? Y Venga, es una papá, lata y un es fome. abrazo, te ¿Cómo acompaño, te acompaño en esto? come. Exacto, ¿no? Sí, y las mamás, las Tal cual. mujeres en general, bueno, en realidad todas las personas, los hombres también dan instrucciones de cómo debiéramos actuar los demás, ¿cierto? Todos lo hacemos y a veces desde lo más genuino de querer ayudar al otro, ¿no? No validar, Exacto. querer ayudar de verdad y como darte la mejor receta de la cazuela es porque te quiero, es porque me preocupo, porque quisiera verte sin este problema.
Exacto. Sin embargo, es una solución intentada que mantiene el problema. Exacto. Un ¿Y sabes ejemplo qué, súper Anita? concreto. Perdón, también tú hablaste ahí de que genera que la persona en el fondo no se sienta acogida en su problema, ¿no? Cuando tú me quieres solucionar mi problema, yo antes de que tú me lo soluciones, ¿no? Necesito saber, ¿no? Y tener certeza de que tú entiendes lo que me está pasando, ¿sí? Y las Tal personas cual. buscamos unas en otras eso, que es compartir, Exactamente. no es que me lo solucionen. Un ejemplo súper concreto que yo quería compartir, que tiene todo que ver con eso, es como, por ejemplo, cuando llega nuestro hijo chiquitito y que se cayó, llega llorando a mares, y la herida es Un eso, punto. una línea que ni siquiera es visible, ¿ya? Y nosotros empezamos, no, no te pasó nada, ya va a pasar, si esto no es nada, y el niño más llora. ¿Por qué? Porque no estamos validando su experiencia. Ahí la invitación es a preguntarle, muéstrame, ¿a dónde te pegaste? ¿Y cómo fue que te hiciste esa herida? ¿Y a dónde qué estabas Un haciendo? poquito de... Oh, ¿y te duele? Listo, tampoco es decirle, oh, sí, qué terrible es. No, es desglosar lo que pasó, escuchar, y el otro niño, de a poquito se le va a ir bajando su llanto porque ahí lo están conteniendo en lo que le pasó. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue que te hiciste eso? Muéstrame la silla donde te pegaste. Claro. Eso. Y ahí, Y los papás, Natalia, ¿qué tendemos a hacer? Ya va a pasar, ya va a sí, pasar. valiente, valiente, vamos que se puede. Es un error, eso es súper Tal cual. cultural, súper cultural. Natalia, me imagino que las personas, o sea, si las personas sin dolor crónico, no, ya como que sentimos una incomodidad cuando el otro nos dice ya va a pasar, no pasó nada, hay personas que están muriendo de hambre en otra parte, ¿cierto? Y de alguna manera le quitan validez a nuestro dolor. Me imagino que las personas con dolor crónico son aún más sensibles a esto y deben sentirse más solas todavía cuando viene alguien y les dice la frase de Bronce, el dolor es psicológico, ¿no? O Es terrible, se te va a es terrible. pasar, no es para tanto. En Claro, fin. es terrible. Mira, sí, el drama quizás más para las personas con fibromialgia, pero en general el dolor crónico sí también. Eso es de que, bueno, por ejemplo, el dolor crónico de espalda, por ejemplo, es como común, es como la segunda causa de dolor crónico en todo el mundo, digamos. Que ya alguien un día amaneció con dolor, le hacen examen, ya le encuentra que tiene una hernia, ya, claro. Y uno se queja, ay, me duele, un día. Pero el día siguiente, ay, me duele. Y después otro día y otro día, las personas que lo acompañan ya se aburren de escucharlo. Entonces el otro, después ya no lo dice, se traga eso, y como se traga eso, empieza a generar angustia, ansiedad, porque no se empieza a sentir solo, se empieza a retraer, no lo escuchan, no se siente validado, así como decía Anita también, que no le valían su experiencia, su dolor, que por lo menos que lo acompañen en eso, que lo escuchen. Pero el drama mayor es para las personas con fibromialgia porque es una condición que no se conoce, que no se conoce bien. Y además, porque la fibromialgia, no existen exámenes específicos que demuestren la fibromialgia, porque fibromialgia duele todo el cuerpo. Ahí Claro. puede doler Y los parte del síntomas van hombro. variando, ¿no? No, a ver, voy a explicar un poquito. Ya, súper. Por ejemplo, puede empezar con un codo, puede pasar con un hombro, por ejemplo, a nivel físico, por ejemplo, muscular. Y te hacen radiografía, un montón de exámenes de sangre, y no encuentran nada. Después te mandan quizá a donde un neurólogo. Te hacen 10.000 exámenes, no pasa nada. Te dicen nada. Entonces uno dice, ¿cómo que no tengo? No tiene nada, ya vaya al psicólogo. Después te derivan a otro neurólogo, a otro reumatólogo, y van a un médico, va a otro, porque además, después también, no solamente es el hombro, también es la guata, es la vejiga, es la parte ginecológica, es la migraña, y va uno a un neurólogo para la migraña, va a un endocrinólogo a veces de trastornos de la tiroides, o vas, y ahí va como a montones de médicos, y ahí uno encuentra una cosa por allá, una cosa por acá, pero nada que una todo el conjunto, y además que en lo que son los dolores, los médicos no son muy buenos, muchos médicos no son buenos en esto, entonces tampoco le dicen, pero es que usted no tiene nada, tómese algo para la Una cabeza y agüita. Una claro, agüita. vaya al psiquiatra, te dirían al psiquiatra, y el psiquiatra también te trata como loca. Y así, y van de un lado a otra, y es un estigma al final, termina siendo como la histérica, histriónica, hipocondríaca, porque generalmente las personas con fibromialgia, la mayoría son mujeres.
Entonces, pueden pasar meses, años, muchos años sin que nadie les diga qué tiene. Sin Y diagnóstico. eso, el hecho de no saber qué tengo, qué me pasa, que nadie me cree, que me duele, y que además muchas veces con el crisis de dolor no puedes ni pararte en la mañana, o sea, no te puedes ni levantar. Estás con tanto dolor y con tanta fatiga, porque también asociada a fatiga no te puedes ni levantar, y nadie te cree, creen que eres una floja, que no podría caer, la familia tampoco nos acompaña. Entonces imagínate esa experiencia de estar así, que nadie te valide el dolor, que nadie te valide lo que tú sientes también emocionalmente, hace una angustia tan grande que cronifica aún más el dolor. Claro, más se exacerban los síntomas. Entonces, para llegar al diagnóstico, tiene que haber alguien que realmente sepa diagnosticarlo, porque el problema no está a nivel físico, el dolor no es igual a daño. O sea, quiere decir que si tengo un dolor aquí, no necesariamente es que hay un daño aquí, no hay nada aquí. No es necesariamente, tiene que ver con la forma que tiene el sistema nervioso central de procesar la La sensación de dolor. información. Natalia, y cuéntame, y ante este panorama, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer tanto las personas que sufren esto como quienes están alrededor también? Que ahí creo que hay un tremendo potencial, ¿no? Una persona que está con estos síntomas y que se siente no validada, no aceptada, ¿cierto? No creída desde ese dolor, de esa experiencia. Me imagino que tiene un pronóstico bastante peor que la que sí está acompañada, ¿no? Y que hay alguien al lado diciéndole, oye, si te duele, quédate aquí un ratito, hago esto por ti, o qué puedo hacer por ti, o te acompaño. Así, Claro, ¿no? sí, definitivamente. O sea, de hecho, a ver, lo que es fibromialgia, en realidad es necesario, justamente estoy aquí porque quiero que todo el mundo sepa que realmente la fibromialgia es real, el Es dolor real. es real, es real. La gente con fibromialgia, hay mucha gente, agrupaciones que se reúnen porque entre ellas se puede entender, pero la sociedad Claro. no la está entendiendo, no la está acogiendo, y es real. Es un problema a nivel del sistema nervioso central, y resulta que es necesario que incluso hasta los médicos puedan estudiar esto y lo sepan diagnosticar. Hay criterios de diagnóstico desde el año 2010 del Colegio Americano de Reumatología. Y lamentablemente no existe un test específico para fibromialgia, solamente es a través de descarte, de descartar otras patologías, y al final, y estableciendo ciertos criterios, ya ahí se diagnostica fibromialgia. Teniendo esa información, ya la gente por último, ya por fin sé lo que me pasa. El problema después es qué pasa después. Y ¿Qué ese es el hacemos tema con que, eso? pero de hecho, justamente lo que tú dices, uno del aspecto importante del tratamiento es trabajar la parte psicológica y también con la familia. Y de hecho, la primera cosa es que la persona con fibromialgia y su familia se informen, sepan de qué se trata, que realmente el problema tiene que ver con un sistema nervioso central que no está procesando bien el dolor, y es real. Se siente real, aunque no haya una prueba física, que en el codo haya algo, que en el hombro, es que hay algo que de verdad no está haciendo bien y que tienen que acompañar a esta persona, que hay que, quizá las rutinas de vida tienen que acomodarse para poder acompañar a esta persona, porque hay días que no va a amanecer bien y que va a necesitar apoyo de los demás también. Es como una persona con algún tema, una discapacidad, es como una discapacidad. Entonces, Algo crónico, es algo que está sí, ahí y que te acompaña, no es algo que se te va a pasar una vez que se te acabe el dolor del hombro, que es por donde partió, claro, por ejemplo, ¿no? sí, es una discapacidad. De hecho, bueno, afortunadamente, al menos en el sistema médico acá en Chile, eh, hay un procedimiento a través, no me acuerdo cómo es el procedimiento, pero para establecer una persona con discapacidad por fibromialgia. Ah, Pero es bien mira, complejo, qué es muy importante, complejo. tampoco sabía eso, es súper Sí. interesante. Tal vez después en los comentarios, ¿no? Cuando Mm, subamos el video, vamos a dejar esa información. Y de hecho, seguramente las personas que nos están escuchando han surgido dudas, comentarios, cosas que quieren compartir. Vamos a estar abiertos a contestar las preguntas que ustedes vayan dejando en los comentarios durante la semana. Tanto Anita como Natalia van a estar atentas a la publicación de este panel de especialistas, cosa de ir respondiendo las dudas, de poder ir haciendo una retroalimentación acerca de las cosas que vayan surgiendo en las personas que estén escuchando esto.
ya para ir cerrando, ¿no? Ujú. Me gustaría que ambas pensaran en algo que quisieran decir, que quizás no hemos conversado, en alguna recomendación, sugerencia. Abro micrófono. Dale. Yo les quisiera dejar como recomendación para este periodo de vida y también quizás aplicarlo en el resto de sus vidas, que tiene que ver con autocuidado, ya el cómo poder cuidarnos en momentos de mayor estrés para poder estar mejor. Creo que específicamente ahora algo importante es dejar de buscar certeza. Todos andamos buscando certeza en un momento de mucha incertidumbre. Entonces, nosotros donde tenemos el poder para maniobrar ahí es dejar de darnos respuestas a estas preguntas, porque la ilusión de tener certeza va a venir sola. Como yo alimento este circuito, depende si yo le doy respuesta o no, porque si yo le doy respuesta, gatillo otra pregunta, y así se genera este circuito. Entonces la invitación es deja que las preguntas vengan, porque vienen solas, tú no lo escoges, pero no le des respuesta, vuelve al aquí y a la ahora. Entonces ahora es momento de hacer este ejercicio de volver al aquí y ahora. ¿A dónde están mis pies? ¿Qué estoy haciendo ahora? Y vuelvo el foco a ahora y dejo ese pensamiento y esa pregunta pasar y vuelvo a la hora. Algo que decimos un montón los psicólogos, que el aquí y el ahora es como el cliché. Yo sé que no es fácil, pero se puede. A través, ¿qué es lo que más nos ayuda? Es conectando con las sensaciones, lo sensorial y la respiración. Por eso yo digo esta pregunta, ¿dónde están mis pies? Entonces ahí estoy tocando arena, estoy arriba de pasto, estoy en una alfombra. Volver a la sensación, eso nos ayuda mucho a volver al aquí y al ahora. Otro es, busquemos formas de generar sensaciones agradables. Para cada uno son distintas. Algunas personas puede ser darse una ricatina, otro puede ser dormir una siesta, para otro puede ser comerse una cosa rica sin culpa, caminar por ahí. Identifiquemos qué es lo que me hace a mi cuerpo una sensación agradable y lo intenciono, porque si yo espero que otro lo haga, no va a pasar nunca. Lo mismo con actividades que generan placer, como o bienestar, como jardinear, pintar, conversar con un amigo. Acuérdense que hoy en día tenemos todas estas plataformas que, aunque estemos aislados, podemos mantener contacto social virtualmente y podemos mantener conversaciones súper ricas y súper profundas de igual manera. También puede ser ver películas, jardinear, no sé. También es importante realizar actividades que nos den la sensación de control. A nosotros nos encanta controlar, ¿ya? A la mayoría de nosotros. Dado que estamos en una época donde no tenemos mucho control sobre lo que está pasando, más bien poco, busquemos las áreas donde sí tenemos control. Ordenar mi closet, el escritorio, gestionar las rutinas en mi casa de la forma en que yo más o menos quiero. Entonces quizás pongo a los niños en una pieza en la mañana y yo tengo otra pieza libre para mí. Organicemos la rutina de fin de semana y fin de semana que permitan un cierto orden y control, porque eso nos brinda la sensación de autoeficacia y de que podemos, y que es importante que la sintamos. De seguridad en los niños también, ¿no? Eso también creo que exactamente, exactamente. Súper. Y lo último que lo mencionó, creo también la Natalia al principio, ojo con la cantidad de información que estamos consumiendo. Esto es como, no sé, yo consumo mucho y como un trastorno de alimentación, digamos, no me va a hacer bien, ¿ya? Yo tengo que consumir lo justo y necesario para estructurar y darle la capacidad de reflexionar a mi cabecita. Si yo la saturo de información, lo único que hago es colapsarla. Y más que ordenarse, se desordena. Es más, si yo me doy cuenta que a mí no me hace bien ver noticias, entonces puedo sacar las noticias. Ahora, si yo necesito saberla,
Entonces, ordeno cuánta noticia voy a consumir al día. Voy a consumir noticias en la mañana y nada más hasta el día siguiente. Me ordeno, porque si no, estoy 24/7 pendiente. Y eso no es bueno para nuestra salud, no nos ayuda, ¿ya? Lo mismo con lo que hablábamos anteriormente, donde nosotros, y lo que hablaba la Natalia, de que sí tenemos la capacidad de intencionar y gestionar actividades que nos hagan bien. Pero nuevamente es nuestra responsabilidad. Si yo me quedo echado, recordemos que nuestro cerebrito se va a quedar en la sobreprotección. Entonces, o sea, perdón, en la sobrevivencia. Mm. Entonces, ayudémoslo a que pueda mirar los otros focos. Eso se entrena y se practica. Eso quería yo decir, que esto es un entrenamiento, esto que dijiste tú de la respiración, del volver al aquí y a la hora, no es imagino que hay personas que tienen el don, digamos, pero es un entrenamiento, es algo que se educa, ¿cierto? Que 100%. podemos aprender. Y está lleno de Todo. tutoriales para eso, Sí, de está respiración, lleno. de Es volver. cosa que yo escoja cuál me gusta a mí. Mi responsabilidad es practicarlo. Yo escojo cuál y yo tengo que ser responsable conmigo mismo de entrenarlo y practicarlo. Yo más lo entreno, yo más lo practico, más fácil se me hace. Y después nuestro cerebrito se empieza a acostumbrar a esto, como cualquier patrón aprendido. Y después, solito de repente va a ir a buscar cosas positivas y se va a empezar a entrenar. Y de ahí surge la psicología positiva. Exacto. Y yo quisiera decir algo ahí, voy a meter la cuchara como desde mi área, ¿no? Que es el tema de los niños, que todo esto que ustedes están diciendo es tan importante cultivarlo en uno como adulto, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no tengo esos hábitos saludables, ¿no? Eso que me activa, ¿no? Y que hace que las endorfinas, ¿cierto? Y la serotonina brote y que es como y que están en un estado más positivo, más tranquilo, ¿cierto? Y que favorece el aprendizaje, en fin, un montón de condiciones que tienen que darse también para que los niños estén bien. Tenemos que previvirlo, ¿no? Los adultos, porque los niños nos van a mirar y van a hacer lo que la mamá, el papá y la persona que está al cuidado de los niños haga. Por lo tanto, también es Tal un cual. modo, ¿cierto?, de ir transmitiendo estas cosas positivas que son hábitos saludables, por ejemplo, ¿no? En nuestros niños. Y Exacto. sumamente importante, o sea, yo creo que es algo que tenemos para rescatar durante la pandemia, digamos, que quizás los niños no están aprendiendo 2 más 2 es 4, 4 por 3 es 12, pero sí tenemos ahora la oportunidad de enseñar a través del modeling una cantidad de formas de cómo vivir la vida frente a la dificultad, que creo que pueden ayudar y ser muchísimo más útil que cualquier cosa académica, sin desmerecerlo. Pero esto es tan importante o incluso más para poder llevar lo académico. Exacto, exacto. Concuerdo 100%. Ujú. Natalia, ¿tú quieres contarnos algo para cerrar? Eh, Me sumo a todas las recomendaciones que dice Anita, de verdad es lo mismo que podríamos decirle a cualquier persona con dolor crónico y fibromialgia. Lo que sí también quiero decirle a las personas con fibromialgia especialmente, o dolor crónico, es que se tengan más paciencia. Y ojalá también también un mensaje a toda la sociedad y especialmente a las familias que tengan paciencia con las personas con dolor crónico, que no las apuren y que no se apuren, que se den los momentos, los tiempos que necesitan, porque están en otra sintonía, en otra forma, que necesitan tomarse el tiempo que requieran para hacer su rutina. En realidad, lo ideal, lo óptimo sería que las personas con fibromialgia empezaran un proceso de rehabilitación. Ahora, si no lo pueden hacer, también se puede acceder, por ejemplo, con telemedicina, por lo menos psicología y por lo menos la parte médica, pero si no que tomen las cosas con más calma, se den el tiempo, no hay apuro, ¿ya? Y porque si se estresan por el hecho de acceder a todas estas cosas que creen que tienen que hacer, les va a doler más. Entonces, además que a las personas con crisis de dolor, de verdad les cuesta mucho empezar el día. Entonces, mejor relájense, tómense el tiempo que necesitan. Y en lo posible también, eso mismo, el hecho de en el día darse tiempo, espacio para sí mismas. Pues muchas veces las personas con fibromialgia son muy funcionales, tienden a tener ganas de hacerlo todo para todo el mundo, pero no para sí mismas.
Entonces ojalá se den tiempo para sí misma y ese tiempo hagan un ejercicio de respiración, porque la respiración está probado a nivel científico que genera endorfina, genera estos analgésicos para el cuerpo, y puede bajar la ansiedad, todos los pensamientos negativos, puede mejorar las personas con depresión también. Darse ese entrenamiento que es necesario, que como decía Anita, es un entrenamiento. Hay que, como quien va a entrenar el cuerpo, también se entrena la mente para estar en calma, y eso también va a ayudar con el dolor, porque si no tienes acceso a otros medicamentos, que al menos esta sea tu forma de generar esta analgesia del dolor y de los otros síntomas, va a ayudar mucho. Así que hay muchos tutoriales por ahí que lo pueden seguir. Así Y que esto, el poder compartir, el poder poner en común, el poder escucharse, ¿no? Eso genera también sentirse en comunidad, ¿no? Y Psicólogas en Red quiere hacer esto, pues, gestionar redes de profesionales que estemos al servicio de estas personas que me imagino que necesitan, y al menos desde mi mirada, ¿no? En tema de los niños, eh, pero que me imagino que van a concordar al 100%, es que necesitamos estar conectados, ¿no? Unos con otros. 100%. ¿No? Mirarnos a los ojos, decirnos lo que necesitamos, ofrecer nuestra ayuda, ¿no? Y que son cosas que a veces uno pasa por alto porque son, no sé, como casi como hablando no sé, desde el mundo ideal. No es el mundo ideal. Las personas necesitamos estar en contacto con otras para estar bien, ¿no? Y por lo Tal tanto, cual. que sea este el momento en que nos demos espacio para eso, ¿no? Anita, Natalia, me encantó esta conversación, encuentro que es del todo aportativo, aprendí un montón de cosas, así que también les agradezco en nombre de todas las personas que nos están escuchando, porque de verdad me parece una conversación como súper aterrizada, con cosas súper concretas. Esto de que vayan a estar también como disponibles para responder preguntas o inquietudes me parece maravilloso. Y nada, pues yo quiero contarle a la gente que con Anita y con Natalia no nos conocemos, ¿no? A través de esta plataforma, Psicólogas en Red, nos estamos conociendo y hemos intentado, bajo como un mismo anhelo, ¿cierto? Un mismo deseo, que es ponernos al servicio y hacer de esta profesión algo que tenga un impacto importante, porque los psicólogos estamos muy preocupados de la salud mental del mundo. Ni siquiera estamos hablando solamente de nuestro país, porque es una situación que nunca hemos vivido. Teóricamente hay muchísimo escrito y tenemos mucha noción de lo mal que lo estamos pasando, ¿no? De los riesgos que tiene el aislamiento, el estar solos. Hay temas críticos, ¿no? Súper graves, ¿no? De personas que ya tienen una vida muy difícil, ¿no? En lo relacional, familias que viven violencia, personas con adicciones, ¿cierto? Que al no estar contenidas, ¿no? Pueden tener situaciones muy complejas de abordar, personas que están solas, que están deprimidas, en fin, tantas cosas, ¿no? Que son como el correlato, ¿cierto? De esta pandemia, y nosotros queremos dar una respuesta, queremos estar ahí. Nuestra profesión tiene mucho que decir. No estamos haciendo esto, ¿cierto? Ni por figurar, ni por, no sé. De verdad que todas las personas que estamos en Psicólogas en Red estamos con una intención de verdad de poder apoyar, de poder hacer de este mundo un lugar más amable, y además porque estamos convencidas, ¿cierto?, de que la única manera de sobrevivir es sobrevivir juntos, ¿no? Los seres humanos no damos abasto, no podemos vivir en soledad, ¿no? De hecho somos de los únicos mamíferos, no sé si los únicos, pero casi los únicos, de que no sobrevivimos sin nuestra madre al lado, ¿cierto? Sin esa persona que va a hacer el rol de madre, ¿no? Si no hay un otro, la guaguita se muere, ¿no? Los caballitos se paran, los terneritos también van hacia su mamá, las guaguitas no. Y eso nos marca como seres humanos, nos necesitamos. Así que aquí estamos, Psicólogas en Red quiere estar para ustedes. Anita, Natalia, me encantó esta conversación. Así es. Sí, así es. Muy Así bien. que seguimos conectadas, y ustedes atentas a las preguntas y a los comentarios de la gente. ¿Sí? Así será. Muchísimas gracias por darnos a los tres este espacio. Esperamos ser de súper alta utilidad
a las personas a quienes lleguemos, y como decía Angelina, nosotras, tanto Natalia y yo, vamos a estar pendientes de cualquiera de sus dudas para poder ayudarlas a resolver. Y eso, cualquier otra cosa que necesiten, también está el programa Yo Te Escucho, donde quedamos a su disposición y atentos a cualquiera de sus necesidades. Sí, yo quedo atento también a cualquier pregunta que tengan que hacerme respecto a dolor crónico, fibromialgia y en todo lo que pueda aportar también. Aquí quedo disponible a sus preguntas. Súper. Chao, chicas. Chao. Chao. Chao.